innatamente en las instituciones, sobre todo psicoanalíticas, y parecería que es un trabajo adicional el intentar generar una horizontalidad como la que nos están proponiendo acá, como una suerte de elaboración distinta y no solo una dinámica que parece que ya está dada y que es muy fácil mezclarse en esa sin tener que hacer como una fuerza contraria, ¿no? Posso falar? Sim? Fala, Aline. Claro. Tá bem, muito prazer, eu sou a Aline. Queria só começar parabenizando vocês pelo empenho dessa maravilha de reunião, pelo enfrentamento das dificuldades, para que nós pudéssemos estar juntos. Então, o começo é esse. Já que a gente está falando em pares e respeito, identificações, fica nossa gratidão aqui do Brasil pelo momento que vocês nos oferecem. Ouvindo os dois textos, os dois extratos que vocês selecionaram, de Freud e Canciper, eu fiquei com os dois termos, identificação e constituição da subjetividade, do sujeito. Isso me leva a pensar para algo que eu gosto bastante, que eu acho que tem tudo a ver com essa discussão de agora, que é a identidade psicanalítica, nossa construção, nossa constituição em termos de identidade. Eu achei particularmente importante porque vocês selecionam algo da identificação que se refere à ambivalência. E normalmente nós ficamos na idealização. E vocês propõem que a gente pense o outro vértice, que acompanha ao mesmo tempo, que é toda a desidealização necessária, com os pares, com os analistas, supervisores, institutos, para que nós possamos, de fato, nos constituir. Então, eu achei a seleção dos extratos absolutamente importantes e me tocou nesse ponto da identidade, da constituição da identidade psicanalítica. Muito obrigada pelos estímulos, pessoal, está muito bom. Un punto importante, lo de la constitución de una identidad psicoanalítica. Alicia desea hablar. Adelante. Sí, yo me quedé pensando cuando hemos estado pensando este taller, a veces comenzar con Freud a mí creo que siempre hay ese mismo punto de partida y a veces me suena a una situación repetida casi por dar referencia y por honor más o menos que por sentido, con muchísimo respeto lo digo, ¿no? Pero a veces me suena así. Pero hoy, escuchando la frase, la cita, me quedé pensando en la palabra ternura y deseo puesta en la cita de Freud. Y pensaba en la conversación y en el juego que hacen con Canciper mencionando al narcisismo y a la posibilidad de los juegos edípicos en esta propuesta, ¿no?, de los lazos fraternos. Y creo que juegan muy bien, ¿no? Me quedo pensando en la identificación como un proceso ambivalente en sí mismo, y que la riqueza es justamente estar andando en espacios donde el narcisismo y los complejos edípicos pueden conversar. Y eso me hace sonar a estos encuentros, donde necesariamente las instituciones dan vueltas y por aquí más tarde tenemos FEPAL, ¿no? Pero también la posibilidad de la conversación entre pares y el juego que aquí se lleva a cabo, incluso con perspectivas diferentes probablemente, pero ese es el juego necesario, me parece. Eso quería plantear y dejar la idea jugando para seguir conversando. Bueno, creo que alguien quería participar. Yo. Gabriela. Sí. Sí, una preguntita. Si quieren, preséntense, porque por lo menos para saber de dónde somos, ¿no? Los nombres salen, pero para saber de qué institución somos. Bueno, ahí está mi nombre, Gabriela Piacuadío, soy de la Asociación Psicoanalítica de Argentina. Y
bueno, agradezco este espacio, la verdad que lo felicito porque es increíble, es buenísimo, estuve en la apertura, bueno, lo estoy disfrutando un montón. Creo que pensando en este tema del lazo fraterno, bueno, alejarse digamos, de lo edípico, pero más que alejarse de lo edípico en primera instancia es alejarse del padre totémico, ¿no? Y al incorporarlo. Pero también esto que se arma entre los hermanos, entre los pares, ese lazo es lo tercero, es la terceridad, es lo que pasa entre, y es justamente cuando los padres no están, ¿no? Cuando los padres quedan como a una distancia, tampoco totalmente, no totalmente borrados como el padre totémico, al cual hay que matarlo, pero sí, digamos, a una distancia, digamos, lo suficientemente buena, por decirlo de alguna manera. Y esa terceridad me parece que es lo que hace, es el motor de lo que se puede producir entre los hermanos. Yo siempre tengo el recuerdo de, por ejemplo, jugar con mi hermana en los momentos por ahí así en que o mis padres salían, o por ahí nos decían, se enojaban por algo y nos mandaban en penitencia a la habitación, y esos eran los momentos en los que más se daba ese entre nosotras, ¿no? Bueno, eso para empezar nomás. Ahora, Gaby, que recordás esto de jugar entre hermanos, ¿no? También la referencia a la ambivalencia, porque la identificación horizontal pareciera que es una identificación siempre cariñosa, ¿no? Y en realidad también la cita que traíamos era las rivalidades. La ambivalencia habla de la rivalidad también, ¿no? Y de las distintas posiciones institucionales pensaba que podemos tener frente a las rivalidades. Sostener, ¿querías decir algo, Gaby? Sostener, ¿no? la relación, el lazo, no participar como una manera de decir, bueno, yo no participo, porque participar también implica asumir la cuestión de que puede haber rivalidades, de que puede haber tensiones. Entonces, pensando en lo institucional, ¿no? ¿Cómo participamos activamente tolerando los dos aspectos de la alianza fraterna, los dos aspectos que se pueden dar? La cuestión más linda o constructiva, afectuosa, más del lado del amor, como hablaba Gaby recién, y la contrapartida, que es la rivalidad, ¿no? Que también está presente. ¿Y la rivalidad en función de qué estaría? Se me estaba pensando, ¿no? Porque cuando los padres se alejan, se aleja el motivo, digamos, por el cual uno podría rivalizar, ¿no? Bueno, quiero quedarme con mi mamá, quiero quedarme con mi papá, que lo podemos trasladar a la institución también. La rivalidad en ese caso estaría dada por la sola competencia a ver quién llega entre los pares o por el acceso a alguna añoranza edípica. Yo le pondría un punto incluso más complejo a lo que ya dice Gaby. ¿Y dónde queda el tema de las relaciones de poder? Porque más allá del asunto de padres, hijos, no sé qué, amor, odio, estamos en que las relaciones son relaciones de poder y puedes hacer uso de un poder o puedes correrte un poquito del poder, pero creo que esto es algo que además hay que ponerle en el juego, ¿no? O sea, los hermanitos ni solo nos queremos ni solo nos odiamos en función de los padres, sino que toda relación es una relación de poder. Y entonces ahí tenemos un lío aún más grande. Sí, de acuerdo. Yo iba a preguntar exactamente lo mismo. ¿Por qué siempre nos pensamos en los vínculos fraternos en relación a los padres, ¿no? Me parece, estoy de acuerdo, las relaciones de poder, no solo, pero también las relaciones de poder se dan entre pares, no en relación a el eje vertical, ¿no? ¿Y qué sería el poder?
qué representa. Digo, bien. Yo creo que si estamos haciendo la comparación de institución, familia, Edipo, ¿no? Ahí está lo que dice Aline, que Aline había traído la cuestión de la desidentificación, que sería a lo mejor atravesar la situación edípica y poder asumir, no en una posición aniñada en relación al poder vertical, que puede ser institucional o parental, sino una fortaleza yoica, elaborando las identificaciones. Algo así sería la cuestión más, digo porque Gabriel hablaba del poder, que me suena así, y la horizontalidad, que para eso hay que atravesar esa situación. En la medida en que alguien siga estando en el lugar del poder, bueno, va a quedar la estructura vertical, ¿no? Eso me resulta interesante para pensar en nuestras instituciones. No sé cómo funcionan las instituciones, porque cada uno conoce bien la suya, ¿no? Pero ¿cómo ven esto ustedes que estamos hablando en las instituciones? ¿Es conflictivo? ¿Hay tensiones? Porque creo que por ahí también sería interesante, ¿no? Pensar cómo funciona en cada institución. Anímense a decir lo que se les ocurre, libre, ¿no? Javiera, yo pensaba que al momento que uno elige, en función a la identidad, haces una elección del instituto, pero se mueven muchas cosas regresivas. O sea, yo creo que el trabajo de construcción al que proponía Aline es cómo salir de eso regresivo e irnos al trabajo constructivo, más maduro, a la apuesta del pensamiento psicoanalítico, ¿no? O sea, es no quedándonos en esta cuestión de lo familiar, sino al trabajo más desde la construcción subjetiva de la identidad, pues porque al final de cuentas, cada instituto tiene un tinte, un color, una dinámica hacia el interior, pero eso también te marca y te define en cómo vas a trabajar hacia afuera, ¿no? Entonces, esto de la alianza fraterna y de los lazos fraternos que trabajaba ya Ipso es cómo entre nosotros, entre institutos, entre otros, en un trabajo de creación es cómo vamos a poder como fluctuar y sostener nuestra identidad psicoanalítica, ¿no? Con todo lo que nos atraviesa, pero no quedándonos en lo infantil, ¿no? En esas cuestiones regresivas donde se siente más intenso esas cuestiones de poder, de rivalidad, de las envidias, que no están puestas hacia el trabajo, ¿no? Sino esto que proponemos es cómo vamos a apostarle a la construcción en base al trabajo elaborativo, ¿no? ¿Les parece si sumamos otra cita para que creo que viene bastante bien con lo que acaba de decir Carmen? ¿Están de acuerdo en sumar más elementos o prefieren quedarse con lo que estamos? Yo creo que con una más por ahí nos puede venir bastante bien para seguir hilando. ¿Podríamos compartir, Eli, por favor, la siguiente? Javi, tal vez la lees, o Alicia. ¿Ali? Sí, voy. Déjame poner ya. Esta es una cita, a ver. El complejo fraterno posee un papel estructurante y un carácter fundador en la organización de la vida anímica del individuo, de los pueblos y de la cultura. Participa en la estructuración de las dimensiones intrasubjetiva, intersubjetiva y transsubjetiva, a través de los influjos que ejerce en la génesis y mantenimiento de los procesos identificatorios en el yo y en los grupos, en la constitución del superyo e ideal del yo, y en la elección del objeto de amor. Aquí Cal Zipper, cuando habla... Sí.
Pensaba que Canciper acá nombra lo que nosotros estamos hablando como complejo fraterno, ¿no? Canciper quiere elevar la cuestión de lo fraterno a complejo, como complejo de Edipo, por eso lo piensa como estructurante, creo entenderlo así, ¿no? Entonces dice, el complejo fraterno posee un papel estructurante, un carácter fundador en la vida anímica del individuo, de los pueblos y de la cultura. Y nosotros podríamos agregar en las instituciones psicoanalíticas, ¿será que el complejo fraterno tiene un papel estructurante? ¿No? Si pensando en lo que veníamos conversando de andar y desandar las identificaciones, si se fortalece el complejo fraterno, no solo es estructurante internamente para nuestro yo y para nuestra identidad analítica, sino podría ser un modo de estructurar instituciones. Lo dejo como una pregunta, ¿no? Por ahí es un poco pretencioso también el título cuando pensamos modificar instituciones, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos queriendo armar una institución con un estilo así. Javiera, yo agregaría a nuestra conversación el cómo se lleva a cabo, tú preguntabas, dentro de nuestros institutos esto, ¿no? Uh-huh. Pero también aquí estamos teniendo relaciones entre institutos, ¿no? En estos encuentros. Entonces, me atrevo a plantear que hay algo distinto en cómo nos relacionamos dentro de nuestros institutos y cómo lo hacemos en este otro grupo de pares. Y creo que ahí hay algo como por pesquisar, por indagar, ¿cómo es de diferente? Y si lo es en la vivencia de cada uno de nosotros. ¿Y qué otro espacio para hablar de esto que no un lugar como esta reunión? Ojalá podamos conversar de esto un poco más. Yo pensaba una cosa extra en esto de los institutos y de las relaciones que se generan, y no se ha puesto eso en las citas, pero yo agregaría cuánto complica en las relaciones para desidentificarnos con algunas cosas. A mí me gusta más la palabra de construir, como de construir algunas formas en las que estamos como habituados a relacionarnos, a pensarnos, a incluso mirar las teorías, pero digo, ¿cuánto influye y qué tan complejo es en las instituciones cuando hay deudas? Pienso en los analistas de información que reciben de sus maestros pacientes, por ejemplo. ¿Cómo esa sensación de deuda también hacia la institución o hacia las personas que tienen un lugar dentro de la institución puede también complicar el que haya una posibilidad de crear algo distinto con otro tipo de dinámica? ¿Y cuánto de esto influye cuando son los analistas, los supervisores, quienes a su vez tienen un rol en relación a algo que acaba siendo igual de sobrevivencia, que es tener pacientes en algunos lugares, les envían bastante los docentes y los analistas cercanos, pacientes dentro de la propia institución? Y no sé, esto si es que se puede dar a pensar también, si es que complica aún más el poder como destrabar estas lealtades o estas sensaciones de deuda que pueden quedar. Y Gaby Roulión quiere hablar. Sí, bueno, mi nombre es Gabriela Roulión, soy de Yeltsam de Alteva, pero estoy en Lima. Hablando del inconsciente, estoy dividida entre Lima y Argentina. Nada, es un gustazo estar acá y yo quisiera formular una pregunta que es sencilla y compleja, me parece, a la vez, tomando en cuenta la primera cita que traen de Freud, que me quedé pensando en las identificaciones ambivalentes y este deseo de eliminación, ¿no? Se me quedaron en la mente esos dos ejes de análisis, y la pregunta que me hacía era ¿en qué estamos de acuerdo
nosotros en eso común, en eso que es igual en términos de identidad, ¿no? Identidad tiene que ver, identificación tiene que ver con verme en el otro, en algo en común, entre el grupo o entre dos personas, ¿no? Que me parece que a veces no estamos de acuerdo en qué es eso común a todos, que de ahí parten las diferencias o las rivalidades que son distintas a las diferencias, ¿no? Me parece. Así que plantearía la pregunta por si hay malentendidos en lo que pensamos como analistas en formación y que somos la siguiente generación que va a intentar transformar lo que queremos que no se repita, aprendiendo de la experiencia y trayendo a Bion también, de cómo hacer que crezcamos más, ¿no? Eso. Es buenísimo, Gabriela, lo que traes, ¿no? ¿Qué les parece? Yo quisiera dar la palabra a ver qué les parece. Ya está haciendo una pregunta muy interesante, ¿no? Que es, bueno, ¿qué es lo que hay en común en relación a la identificación? Que si no Yo queda quisiera como... decir algo chiquito, porque, a ver, me frenan cuando estoy hablando mucho, que me entusiasmo. Dale, dale. Pero en relación a la rivalidad, a esta cuestión de deseo de eliminación o algo así, dijiste, Gaby, me hizo pensar en realidad en la necesidad de salirnos un poco de la lógica binaria, porque si no hay lugar para uno o para el otro, uno siempre queda dentro y uno siempre queda afuera. Y a lo mejor habría que poder pensar o pensarnos nosotros que somos, no sé, todo este pensamiento está como elaborándose, me parece, construyéndose, deconstruyéndose, no lo sé. Pero bueno, pensar un poquito más en una lógica diversa, ¿no? Donde haya más de un lugar, no una lógica binaria. Eso por un lado. Y por otro lado, no sé si la identificación siempre tiene que darse por algo en común. Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué no partir de la diferencia desde el inicio? Una pregunta nada más, no tengo la respuesta, ¿eh? Es difícil, ¿no? Pero creo que estamos pensando algo que si la identificación es vertical, creo que se parece más a la cuestión del primer lazo de identificación, mimético, igual. En cambio, a lo mejor lo que trae Gabriela, que vos, y estoy pensando en voz alta, no lo sé, pero pienso, ¿qué sería lo que hay en común? A lo mejor en común podría haber la aceptación de la diferencia. Eso podría posibilitar un cambio, porque si la identificación tiene el formato vertical, tiene que ser igual. Entonces, vamos a salir todos en la misma guirnalda, con la misma formita. En cambio, si la identificación, si lo que nos identifica a nosotros como analistas en formación es tolerar las diferencias y enriquecernos de la diferencia, bueno, y que ninguno intente, por eso es atravesar la cuestión edípica. Creo que por eso la cuestión de Canciper él lo traía como estructurante, ¿no? Porque entonces él dice, bueno, si superamos la cuestión vertical y edípica, si superamos el otro en lugar del ideal, si superamos un super yo tanático que nos alinea, entonces, ¿qué tenemos en común? A lo mejor en común podríamos, esperemos, podríamos tener un lazo fuerte que tenga otra dinámica, que no sea la identificación por igual, sino la inclusión de la diferencia y que eso sea lo que nos identifique. No es fácil en las instituciones. A veces las instituciones tienen una línea teórica, ¿no? Y si vos no estás con esa línea teórica,
o plantearse actividades muy nuevas, algo que no es lo esperado. Entonces, como no viene la cuestión de que los que están en formación van a seguir en la misma guirnalda, si vas a hacer un dibujito distinto, si tu dibujo es distinto, queda por fuera, o podemos fortalecernos en lo diferente. Creo que a eso apuntaba Gabriela, ¿no? Con la idea de qué sería la identificación horizontal, algo así. Javiera, Ali. fiquei estimulada, fertilizada pela pergunta da Gabriela e te ouvindo agora, Flor. Eu acho que o Canciper não entrou por acaso na discussão, porque se nós pensarmos, né, a Flor fala em diferenças, em partirmos da diferença. Eu concordo que se a gente entender que o irmão, nós entendermos que o irmão é um semelhante de uma mesma geração, mas ao mesmo tempo vai constituir o contato com o outro, que é um estranho, a gente tem então outro que não sou eu. Então, mesmo quando nós partimos da ideia do complexo fraterno, e a gente está falando de fraternidade, semelhante, identificações, a premissa do outro que não sou eu está inclusa nesse conceito para o Canciper, até onde conheço, entendo, claro, me corrijam. Então, eu concordo que a ideia do outro, da diferença, da alteridade, é uma premissa fundamental no que nos compõe em termos de institutos, colegas, pares. E isso me fez lembrar de outra coisa. O René Caes tem um artigo num livro que chama Instituições, junto com outros 8 artigos, Blecher, Roussillon, em que ele fala que é muito difícil nós nos constituirmos enquanto analistas em formação quando somos avaliados por uma instituição, por um instituto. Então, há um instituto que normatiza a nossa avaliação. Como fica todo o nosso processo de constituir uma identidade mais livre e de ser o outro diferente quando há um instituto que regulamenta de alguma maneira isso? Enfim, um meu rabisco para a conversa. Sí. Sí, qué interesante, ¿no? Porque el hecho que es necesaria la institución, pero por otro lado, si funciona inconscientemente como formativa al igual y nos tiene que aprobar nuestro instituto, ¿cómo vamos a lograr esa identidad? ¿No? Yo creo que ahí hay una ambivalencia en relación a la institución, que por un lado en nuestro análisis personal y en la supervisión y en nuestra clínica vamos generando nuestro estilo, nuestra teoría, nuestro pensamiento, pero por otro lado debemos ser evaluados por una institución. Ahí está lo de la guirnalda, ¿no? Que pienso que ese es el tema conflictivo institucional. Cómo ser parte, pero ahí apuntamos de nuevo a cómo funciona la institución. ¿Cuánto toleran las instituciones las diferencias? ¿Cuánto toleran unos lazos que sean más horizontales y no verticales? ¿No? Porque creo que es como, en ese sentido, es como si fuera un mal necesario. Necesitamos la institución para hacer la formación, pero a la vez necesitamos crecer y salir de la cuestión institucional que de algún modo formatea. Bueno, esto, volvemos a la comparación, creo, o a mí me sigue resonando por eso el Edipo y la institución y la formación, ¿no? Teníamos, no sé Javi, una idea ahorita, no, mientras les escuchábamos, y era ver si es que tal vez hay 2 de ustedes, aleatoriamente, 2 que puedan por el tiempo, que nos quisieran compartir cómo es en sus institutos alrededor de este tema que estábamos hablando. Quizás unas 2 experiencias, no podemos lastimosamente de todos, pero ¿quién se quisiera animar a contarnos en sus institutos cómo esto de lo que estamos hablando se ha dado, cómo lo han sentido, para poder tener como más ejemplos? Alguno de Brasil, a ver, ¿de dónde vemos caras? México. Luciane. Luciane, Curitiba.
Bom, Curitiba. Que bom. Eu vou contar uma situação para vocês e vou tentar não entrar em... Não vou fazer os meus comentários, tá bom? Estávamos no 2º ano de formação. Nós somos a primeira turma de formação nesse grupo psicanalítico. Então, quando a primeira de nós se formar, que passar, né, a membro efetivo, é que se torna uma sociedade provisória, essa coisa toda. Então, existem altas expectativas sobre esse grupo, né? No 2º ano, chegou o programa, foram ofertados vários seminários e nós, desavisados, eu quero esse, o outro eu quero aquele, fiz inscrição naquele, e não fechou grupo nenhum. Acabou a data de inscrição, nós estávamos reunidos ali, todos os membros filiados e os membros do Instituto, e agora? O que nós fazemos? Bom, os obrigatórios vão sair, esse e esse, mas nada. Vocês não se organizaram. Semestre seguinte, nós nos organizamos de tal forma que acabamos incomodando bastante, porque apresentamos tudo pronto. Né? Nós somos 10, nós nos organizamos, definimos não só, convidamos as pessoas para darem os obrigatórios e os eletivos que nós havíamos escolhido. Isso também rendeu muita repercussão dentro, muito tumulto, enfim, mas trago como estímulo para que a gente possa pensar. Foi uma situação transformadora, Luciana. Javiera, te pediría, por ahí que no sé si a los demás también les pasa, pero me he perdido en algunos momentos por pura traducción. ¿Podrías hacer un brevísimo resumen? Lucián, perdona, yo también voy a aprender portugués, te prometo. Brevísimo, Luciana, Javiera, ¿podrías? Y así Luciana, ya lo dejamos. Contaba que ella es de la primera camada de analistas en formación y que, Luciana, vos corregime, ¿no? Sí, y que había salido los seminarios que se tenían que anotar y que cada uno se anotó en los que quiso, y que como todos se anotaron desparramados, resultó que no salieron, que no salieron solo los obligatorios. Entonces se quedaron sin poder participar en los seminarios que se habían anotado, y cuando fueron a plantearlo, les dijeron que no estaban bien organizados y que se tenían que organizar mejor, ¿no? Fue así, Luciani. Entonces, para el segundo cuatrimestre se súper organizaron, pidieron los seminarios obligatorios, pidieron los seminarios optativos, pero esto generó incomodidad institucional. O sea, que todos los analistas en formación se hubieran organizado, bueno, creo que cambiaba un poco la cuestión y la tónica y la importancia, ¿no? ¿Y cómo es en alguna otra institución? A ver, esto que proponía, no nos quieren contar, porque, Luciane, vos sos ¿de dónde dijiste? Do Grupo Psicanalítico de Curitiba. Curitiba. É um grupo que está por formar-se ainda. O grupo está... Jovem. Estamos recém entramos na FEPAL. Eu sou a primeira representante local porque não pertencíamos à FEPAL. Que bom! Quanto trabalho! ¿Alguno nos quiere contar así cómo funciona su institución, un poco cómo es? Javiera, posso contribuir aqui com a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Nós temos enfim, tem algumas particularidades, vou escolher uma que talvez nos ajude a contribuir. Nós temos uma associação aqui chamada Associação de Candidatos, aqui os analistas em formação são denominados candidatos, já bastante antiga. Então, já temos algum tempo que o núcleo de candidatos se reuniu em um claustro e, a partir disso, trabalham ao lado do Instituto. Eu acredito que, obviamente, não desde o início, mas essa construção ao longo do tempo foi se dando de forma muito
muito aquecida, muito inclusiva, com resistências pontuais, que acredito que acontece em qualquer lugar e sempre diante de algo novo que é proposto. Então, no início houve dificuldades mais importantes, mas com o passar do tempo, o trabalho cada vez mais foi sendo costurado. E hoje a Associação de Candidatos, eu presidi até o ano passado, faz um trabalho absolutamente participativo com a diretoria do Instituto. Então, nós temos colegas que estão em formação dentro de comissões do Instituto, participam de uma forma, me parece, né, o que eu escuto nas nossas discussões, muito livre, muito inclusiva. Não todas as comissões, os candidatos têm direito a voto, mas a participação sim. E eu acredito que isso vem se expandindo. Eu acho que é um trabalho em crescimento, ainda vem acontecendo. Mas, como forma geral, somos ouvidos, acolhidos, há ideias que partem dos analistas de informação que são levadas com uma fluidez, com uma abertura muito grande do Instituto. Acho que não é uma característica dessa gestão, eu penso que isso já vem de algumas gestões, é uma característica do espaço de pensar, de integração que vem sendo fornecido para nós. E eu acho que é uma experiência essencialmente positiva, com aspectos a serem trabalhados, com detalhes, mas essencialmente é um lugar respeitoso, inclusivo. Não acho que tem algo do tipo candidatos, analistas, não. Existe uma diferença, as diferenças são claras, mas não acredito que isso nos infantilize, como por vezes, né, nós discutimos e é colocado. Não tenho a impressão que é o que o meu grupo aqui de colegas, somos mais de 140 analistas de informação aqui na SPPA, não acredito que algo infantilizado reflita a opinião do grupo. Uma impressão minha, mas funciona bem como regra. A mí me parece muy importante esto que trae Aline y yo le sumaría ahorita en una cita que les vamos a poner de Silvia Bleichmar, algo que nos parece muy rico, que hace una especie de rescate de una parte y junta con otra para poder seguir avanzando un poquito más, porque lastimosamente 12, bueno, en Ecuador son 12, allá no sé qué horas son las 10, ya no sé, pero a las 12:45, o sea, se supone que en 6 minutos deberíamos ir cerrando. Entonces, vamos a poner la cita, vamos a discutir igual un poco más. Si podemos alargarnos en buena hora, pero es posible que nos tengan que cortar, lastimosamente. Entonces, vamos con la cita, Elizabeth, si nos ayudas, de Silvia Bleichmar, que nos parece que puede calzar bastante bien con lo que ahorita dijo Aline y con lo que antes dijo Luciane. Está un poquito más adelante. Acá está, es de Paradojas de la Sexualidad Masculina. La leo yo para que el tiempo nos dé justo. Dice, si la asunción de una herencia implica trabajar para ganársela, no es tarea menor separar de ella lo inservible, lo que hace obstáculo a su despliegue pleno, sabiendo que quienes nos hicieron el legado intentaron darnos lo mejor, pero no pudieron dejar de concebir lo mejor en términos de la época que les tocó vivir y de la historia que los marcó. En la necesaria combinación entre la filiación, que siempre se establece sobre la base del amor, y la capacidad crítica, que no implica destrucción, sino deconstrucción, reside el futuro de toda herencia. De este modo, nos posicionamos ante el pensamiento de los analistas que nos precedieron para que su legado no se fetichice ni se destruya. Lo dejamos un ratito para que lo puedan leer y vamos comentando. ¿Quién quisiera tomar la palabra sobre esto? ¿Qué les provoca esta cita? Podemos quitarla, por favor. Yo me quedé pensando con la participación de Aline sobre incluso los que conformamos la directiva de OCAL, que pertenecemos a diferentes institutos de toda Latinoamérica y que en las conversaciones veía como que cada instituto tenía un tiempo de vida distinto, ¿no? Pensando en esto que decías que era quiénes son
grupos nuevos, quienes ya tienen 40 años, quienes están más organizados. Y la vivencia es bien distinta, quienes ya tienen más tiempo constituidos, donde el desarrollo y el trabajo de los claustros ha sido, como tú lo comentas, Aline, y hay otros donde incluso los mismos claustros de candidatos no se han logrado integrar para trabajar en conjunto, pues, ¿no? Se quedan al margen de la vida institucional y del trabajo institucional y se quedan nada más con la cuestión de formarse en un instituto que pertenece a la IPA, pero sin todo lo que es el trabajo, todo lo que implica el tránsito, por eso el nombre de nuestro congreso, porque es un espacio de tránsito las organizaciones de candidatos, pero la vivencia es bien distinta, dependiendo los años que tiene la asociación o el instituto constituido, pues, ¿no? Entonces, cuando pensamos en este taller, era como cómo hablar de la vivencia y cómo compartir un poco de lo que implica la vida institucional y de la vida como analista en formación o como candidato en formación, ¿no? Porque estamos trabajando es una construcción subjetiva que tenemos que hacer en lo propio, pero también con otros y entre otros, ¿no? No es algo individual, ¿no? O sea, somos sujetos sociales, pero hay algo que sí marca, ¿no? Entonces, estas marcas van a definir mucho también cómo va a ser nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra función, nuestro pensamiento psicoanalítico, ¿no? Entonces, sí ahí pensaba en estos grupos pequeños, donde a veces son 5 o 6 candidatos, que entre la vida institucional no da para hacer muchas actividades entre sí, pero están los encuentros entre candidatos donde puedes tener una vida compartida y hablar de la experiencia, porque OCAL, cuando surge, es creando un espacio para hablar de todos los síntomas que pasan en la formación. O sea, tenemos ciertas particularidades, pero son elaborativas, pues, ¿no? Entonces es cómo poder hablar y atravesar este proceso y este periodo de tránsito de la mejor manera, pues, ¿no? Y en esta vivencia en OCAL era así como cada uno compartió una vivencia de cómo le había pasado uno o el otro y cómo la fue elaborando, cómo la fue resolviendo, y a veces como lo que se dice con los niños ahora en la escuela virtual, o sea, el aprendizaje más allá de lo que se da en la academia, es qué pasa en el trabajo entre pares, ¿no? O sea, es con el compañerito, bueno, así como es en lo infantil, es acá entre nosotros, qué aprendizajes también tenemos en este trabajo entre nosotros, ¿no? Entre candidatos, entre analistas, ¿no? Pero depende mucho este estado de desarrollo, de crecimiento que tiene cada instituto, ¿no? Claro que sí, las dinámicas son súper distintas en la medida de los años institucionales y de la manera en la que está organizada la institución. No obstante, yo sumaría a esto que tú dices, Carmen, a veces somos 2, 3, en mi caso hemos sido hasta 5 personas, somos poquitos como para hacer un simposio, que claustro, ni nada menos, pero también hay otras formas. Y hay las formas de que los propios analistas de información salgan a la comunidad, a trabajar con la comunidad en conferencias, en escuelas, colegios, con docentes. Entonces, maneras de poder hacer como una vivencia de grupo, de institución. Hay diversas, como la posibilidad de ser creativos, que ahorita nos aplica porque tenemos 5 minutos para ser muy creativos, Javiera, para poder cerrar el taller. A las 12:50 nos desenchufan a todos. Estás con el micrófono apagado, Javi. Comentario. Habíamos pensado muchas cosas que a lo mejor no da el tiempo, pero pienso que con el comentario que hizo recién Gabriela, Aline, Flor, o sea, los que fuimos participando, Alicia, Carmen, vemos que realmente OCAL agrupa distintas instituciones, ¿no? Yo pertenezco a APA, que es de la Argentina, y es una institución, una de las de la Argentina, hay 7, ¿no? Que tiene muchos años y que un poco como la de Aline, el claustro de analistas en formación tiene casi vida propia, absolutamente independiente. Pero a la vez muy, muy ensamblada con la institución, o sea, participamos con total libertad en todas las actividades, departamentos, o sea, muy, muy, Sin embargo, yo creo que inquieta el narcisismo institucional que se fortalezca, como el ejemplo que contaba Luciani, inquieta que se fortalezcan lo fraterno. Inquieta porque a lo mejor moviliza algo que es más cómodo,
para la institución y para una familia. Por ejemplo, para una familia es más cómodo que el chico tenga lo que los padres piensan, la misma religión, la novia o el novio que todos queremos para nuestros hijos, eso es más tranquilizante. Ahora, cuando viene con algo distinto, la cosa inquieta. Entonces, la idea de la transformación institucional es, pienso con lo que dijimos, con las particularidades de cada institución. Si esos lazos fraternos se van fortaleciendo, a lo mejor podemos tener en el futuro instituciones que funcionen más de este modo, respetando las diferencias y no quedando de algún modo enlazados en una cuestión más narcisista vertical, que esa sería la identificación mimética igual, y la horizontal apunta a la tolerancia de la diferencia. Entonces creo que en las distintas instituciones vamos a tener mecanismos distintos. Por ejemplo, en una chiquita institución, como el ejemplo que contó Luciani, se dio una modificación. En una gran institución, en donde hay más de 100 analistas en formación, el caso de Aline, el caso de mi institución, también se dan transformaciones que inquietan. Porque cuando se proponen ideas muy novedosas, muy distintas, un poco conmueve. Pero bueno, también es que tienen las instituciones y los padres, si seguimos con la comparación del Edipo, que renunciar a cierto narcisismo y permitir que crezcan las instituciones con dinámicas distintas, implica una renuncia al narcisismo, ¿no? Creo que por ahí la fortaleza que pueden tener los lazos de analistas en formación, es ambiciosa la propuesta, pero es pensar si en el futuro podemos tener instituciones que tengan una dinámica un poco distinta, y que no repitamos nosotros, como decía la frase de Silvia Bleichmann, como una cuestión de idolatrar o fetiche, decía, ¿no, Gaby? No la tengo acá. Destruir, de no fetichizar ni destruir. Exacto. Mantener. Sí, y en todo el caso legado. apropiarse del legado, hacerlo propio, transformarlo, y fortalecer esto que estamos pensando. Yo creo que, no sé, es una ilusión, ¿no? Pero me están diciéndonos los técnicos que si no queremos no poder decirnos chao, tenemos que cerrar ahora para que no nos quedemos solo así y en la próxima mesa nos tengamos que ver las caras sin habernos podido ni siquiera despedir. nos van a profundamente, pero tenemos que comenzar a despedirnos. Abramos las cámaras. Gracias. Agradecemos muchísimo. Siento mucho, Esther, que ya no pudiste participar. Habrá tiempo entre hoy y mañana, seguro. Vayan anotándose primeritas para hablar, para que no nos quede con el tiempo corto. Y de mi lado, yo lo último que rescataría antes de poder decir chao es que, como Freud por algo lo tomaba Goethe, ¿no? Con el tema de la herencia. Uno tiene que apropiarse de. Y también es momento de dejar y de ver esta cuestión histórica. Yo concuerdo con Florencia, los binarismos nos han hecho mucho daño. Es momento de mover la cabeza hacia lo complejo, hacia lo diverso, y todo eso implica un cambio profundo de transformación en nosotros mismos y en las instituciones que en su historia y en su momento han hecho lo mejor que han podido, y hay que rescatar lo bueno y tenemos que poder continuar con novedades. Muchísimas gracias a todos por su presencia y nos vemos en un ratito. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos en la otra mesa. Nos vemos en la próxima. Chao, até mais. Chao, chao. A ver.